Tengo el agrado de presentarles a Carlos Tereszczuk. Esta es la tercera entrega de Y conocerás el universo y a los dioses. Carlos es un amigo querido que está en Argentina, en Buenos Aires ahora mismo. Y bueno, entonces aquí se los presento. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Luciano, ¿cómo te va? Muy bien, aquí encantado de estar Trabajando. entrevistándote, amigo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Es un ¿cómo honor. van las Sí. cosas, cómo van las cosas por Buenos Aires? Yo diría que está empezando el otoño porteño, que es muy bueno. Por eso Piazzolla le dedicó un tango, ¿no? O un ensayo musical muy lindo que se llama Otoño porteño, precisamente. Bien, todo bien, digamos. Mm. En este momento estoy, yo diría, atravesando uno de los periodos de mayor felicidad de mi vida, para que tengas una idea, ¿no? Así que estoy muy bien. Bueno, me alegro de estar en ese momento de tu vida. Bueno, entonces vamos a contarles un poquito a las personas que nos están viendo y escuchando, eh, un poco que veamos el recorrido de la persona, de esa persona que hay detrás del astrólogo que es Carlos, ¿no? Carlos Tereszczuk. Entonces, ¿cómo fue que empezaste en este mundo del autoconocimiento? Bueno, muy brevemente, digamos, eh, yo nací en Tucumán, como vos sabés. Sí. Eh, Vine a estudiar a Buenos Aires, estudié y me recibí de ingeniero electrónico y entré a trabajar en Techint, casado. ¿Mm? Infelizmente casado. No, no, yo diría que es una experiencia, digamos, es una experiencia muy notable porque mi casamiento fue muy particular en el sentido de que yo había elegido más bien, eh, mm, eh, ¿cómo te puedo decir? Hacerme cargo de una persona, ¿no? Porque como yo tengo Plutón y Júpiter en Leo en casa uno, yo soy un poco quijotesco desde mi nacimiento, digamos, ¿no? Y bueno, lo que pasó es que tuve veintipico de años de casado, veintipico de años trabajando en Techín, con una gran escuela, porque Techín me enseñó un montón de cosas de las relaciones humanas, porque desde que entré, todos los 20 años, yo fui gerente de consorcios internacionales en Techín. Entonces yo tenía que generar, manejar y hacer producir grupos empresarios, multiempresarios y multinacionales. De manera que el tema de las relaciones fue, digamos, la escuela de Techín, obviamente. Además de eso, como era gerente de consorcios internacionales, pude viajar por Europa casi toda la década del 80 en proyectos que teníamos junto con los españoles, por ejemplo, financiados por los españoles, en la época en que los españoles podían financiar a la Argentina, obviamente, que no son estos. Bueno, vos me escuchás bien sin problemas, ¿no? Sí, yo te escucho perfecto. Bueno, Tenemos un ruidito aquí con los bueno. vecinos, pero no te Ah, preocupes, bueno, está es bien. algo Eh, pasajero. no hay Y problema. entonces, Eh, porque estuviste entonces, viviendo también en Barcelona. entonces conocí toda Europa. En la década del 80 al 90 hice una cantidad muy grande de viajes por Europa y cuando no estaba trabajando y estaba recorriendo en auto toda la península ibérica y toda Europa. De manera que fueron años estupendos de aprendizaje donde en realidad yo conocí la sociedad
que para mí fue la mejor sociedad humana de la historia, que fue la Europa, precisamente de la Comunidad Europea, en sus años iniciales, digamos. No ahora, ahora no está tan bien, digamos así, ¿no? Pero eso realmente me permitió, lo que yo digo, una gran apertura de ojos, porque en el año 82, durante la Guerra de las Malvinas, yo estaba en Madrid mirando el noticiero de Canal 7, de la televisión argentina y de la BBC de Londres. Y obviamente ahí me di cuenta que alguno de los dos mentía. ¿Te das cuenta? Muy, muy vívido, muy interesante. Además, fui a parar, fui a parar a España en un momento muy particular de la del historia. proceso de reorganización nacional argentino. Bueno, para citar un poquito a la gente, en ese Sí, momento Argentina estaba gobernado por un señor con serios problemas, que tenía problemas con la bebida, que era alcohólico, básicamente, y bueno, estaba en claro, su decadencia de gobierno y se así estaba es. yendo para abajo el Eh, país eh, y su en gobierno. Estados Unidos le decían el general majestuoso Y a entonces, este ¿qué pasa? señor. Que se Bueno, inventa una guerra, que es la guerra claro, de claro. Malvinas, que manda un montón de pibes de 17, 18 años Sí, a sí. morir. Bueno, y lo que a mí me afecta eso es que se paraliza el contrato, la ejecución del contrato en la Argentina, que era financiado por España y que teníamos socios españoles, se paralizó. Y después, con una gran cuota de creatividad, logramos ponerlo en marcha nuevamente y, digamos, llevar energía eléctrica, porque era un sistema de 500 kilovolts, desde Santa Fe hacia el norte del país que no tenía abastecimiento eléctrico. Bueno, la cuestión es que lo esencial es que Europa, a mí, las visitas de Europa y los amigos de Europa me abrieron la cabeza, literalmente, ¿no? Porque cuando yo fui a visitar por primera vez a mis amigos españoles, a mis socios españoles, que todavía son amigos, eh, el, el gerente de asuntos comerciales era del PSOE, militaba en el PSOE, digamos. El abogado, que era el síndico de la empresa, era del partido, del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y el capo de la empresa era franquista. Y todos sentados charlando de lo más bien, sin Una matarse. ensalada que no veas. Muy, muy choqueante fue eso para mí, en épocas donde, digamos, en la Argentina hubo persecución, hubo desaparecidos y todas estas cuestiones que ahora están retornando un poco a la Argentina, ¿no? Bueno, la cuestión que digamos, ese contrato específicamente me permitió a mí, digamos, conocer una Europa notablemente diferente de lo que era Latinoamérica. Y eso me abrió los ojos. La guerra de las Malvinas también, mis amigos españoles que no tenían diferencia de ideología, sino que, digamos, comían tapas fantásticamente juntos y chupaban todo lo que podían, igual que yo. Bueno, la cuestión es que ahí comenzó, diríamos, podría ser eh, a mediados de la década del 80, empezó lo que yo llamo mi despertar. Y este despertar consistió en que, digamos que de una manera muy particular y muy potente, eh, me visitó el amor, como dice Krishnamurti, ¿no? Y nos visitó el amor. Y hace
poco tiempo festejamos con mi pareja, que no es mi mujer, sino que festejamos los 30 años de pareja, ¿no? Sí, Lo con cual María, es muy con tu compañera curioso, María. claro, con mi compañera María, digamos, que es doble Escorpio. Y como yo soy doble Aries, que son los signos astrológicos del conflicto, nadie se puede explicar, ni nosotros, por qué seguimos juntos ininterrumpidamente 30 años. Pero la cuestión es que fue el despertar Urano, opuesto al Urano natal mío a los 40 y pico, y 42, 40, 42. sí, por ahí, y en los 30 años de María con Plutón por el ascendente. Ay, Un tránsito que no es muy frecuente y que uno tiene que asumir el poder para transformar toda su vida. Bueno, ella la transformó toda su vida, se separó, yo también la transformé, me separé, renunciamos a Techín y empezamos un camino espiritual notable. Pero que ya lo habíamos empezado estando en Techín, porque el primer libro que se publica de los 40 y pico que hemos escrito en este periodo de 30 años, se llama El amor humano del tercer milenio, precisamente, ¿no? Y ese es un libro que está gratis en mi página, que es la página de Sidere, sí. y está publicado por la editorial Repar de Argentina, y se agotó, pero está gratis en mi página. Uno, si quiere, lo puede bajar. Sí, Tiene, tiene elementos esenciales, como dice mi amigo Enrique Mariscal, uno puede ser muy prolífico escribiendo libros, pero en realidad el primer libro tiene todas las ideas y los otros son repeticiones más o menos inteligentes de la primera edición, te das cuenta del primer libro. Y en ese libro están contenidas cosas muy estupendas que tienen que ver con nuestro despertar espiritual. Y eso se lo atribuimos a uno de nuestros instructores, Enrique Mariscal, que yo creo que vos lo conocés, porque sí, tiene sí, una lo conozco. trayectoria muy fuerte, inclusive en España, actualmente y todo. Bueno, Que ya tiene sus buenos años, y Enrique. tiene, digamos, 10 años más que yo, de manera que está en sus 82. ¿Mm? Bueno, la cuestión es que esa fue, digamos, una especie de autodescubrimiento, porque lo que ocurrió fue que largamos todo, es decir, transformamos totalmente nuestra vida y nos dedicamos a cultivar hortalizas con riego por goteo y orgánico. Hicimos un invernadero por riego por goteo en un lugar cerca de Luján y nos fuimos directamente nos fuimos al campo. Hicimos un gallinero. Fue todo un tema que eh, atravesaba por el concepto de autosuficiencia, que curiosamente yo lo aprendí en, eh, en un simposio de arquitectos en Barcelona, donde había unos locos lindos que habían diseñado una casa para la playa que duraba un día. Era una casa de papel. Vos la llevabas, la armabas y te pasabas el día y ya está. Y eso me generó la idea de, digamos, de la autosuficiencia alimentaria, por eso hicimos un invernadero con riego por goteo, hicimos un gallinero, etcétera. Toda una serie de enfoques de autosuficiencia muy importantes porque en realidad es como la gran clave de la enseñanza budista. La gran clave de la enseñanza budista son las cuatro nobles verdades, que vos las conocés, pero que las vamos a repetir porque yo Ah, las planteo de una manera que, digamos, no es muy ortodoxa, pero es muy efectiva para recordar las cuatro nobles verdades, ¿no? Que tienen que ver con la astrología científica esencialmente.
La primera noble verdad de Buda dice que el sufrimiento humano existe. La segunda noble verdad dice que el sufrimiento es autogenerado por el individuo, por el mal uso que hace de su facultad mental. Recogiendo un poco la tradición del Bhagavad Gita, que dice: si logras controlar a tu mente, esta será tu mejor amigo. Si no lo logras, permanecerá como tu peor enemigo, ¿no? Y esto es una realidad que todos vivimos cotidianamente, digamos. Entonces, el planteo, digamos, de la segunda noble verdad de Buda es que, en realidad, el sufrimiento humano tiene solamente dos motivos científicamente, eh, digamos, definidos por la segunda noble verdad. Uno es la ignorancia del diseño, es decir, estamos diseñados para ser felices, porque Buda quería terminar con el sufrimiento humano. Y si uno no es feliz, es porque es ignorante del diseño humano o es un pelotudo, ¿no? Es decir, pelotudo es una palabra que se usa en Buenos Aires y en Uruguay para significar la persona que genera actitudes muy tontas o apáticas. Apáticas es sin pasión, ¿no es cierto? Entonces uno sufre porque es ignorante y o pelotudo, en las proporciones que cada uno tendrá que investigar en su carta natal preferentemente. La tercera noble verdad de Buda, y es importante esto, por eso te lo cuento, Sí. es que si el hombre genera el sufrimiento porque no sabe o no controla su facultad mental, entonces el hombre le puede dar fin en esta encarnación, no en otra vida o cielo o nirvana futuros. Porque Buda era de Tauro, es decir, yo quiero ser feliz ahora, flaco. No me vengas con la huevada de en el cielo vas a ser feliz. No, yo quiero ser feliz acá. Entonces, en la tercera noble verdad, Buda dio la clave esencial, en el sentido de que si el hombre es responsable de su sufrimiento porque es ignorante y o pelotudo, el hombre le puede dar fin en esta vida. Esto es una condición astrológicamente perfecta que se da cuando uno es un individuo que no opera desde la luna, sino que opera desde el sol en la carta natal, ¿no? Entonces, el sol tiene luz propia y tiene estilo propio y brilla y irradia. La luna no tiene luz propia, no irradia un carajo y refleja la luz del sol, si no, no la veríamos. Se entiende cuál es el periodo lunar y el periodo solar. Entonces, Totalmente. un individuo operando desde el sol es autónomo y feliz, por definición, de Buda, digamos, ¿no? Y Buda, como es tan generoso y tan piola, nos dejó la receta para dejar de sufrir al pedo en la tierra, que es la cuarta noble verdad. Y que dice ¿Cuál que es? la cuarta noble verdad es que el sufrimiento humano cesa cuando uno aprende a elegir el camino del justo medio entre los polos. ¿Sí? Así Entonces, es. esta es el gran tema de la astrología científica, porque las polaridades están puestas en la astrología desde tiempos inmemoriales con mucha precisión. El polo de la luna es el signo siguiente al de la luna. El polo del sol es el signo opuesto y el polo del ascendente es el signo opuesto también al del La ascendente. importancia de trabajar por ejes y no trabajar Exacto. por extremos. Polarizado, digamos. Claro. Es decir, si uno se polariza, digamos, es porque lo otro le resulta horrible, malo o asqueroso, ¿no? Y Mm. entonces yo me polarizo en esto que me parece bueno y lindo. Y la vida se especializa, es decir, yo estoy
irradiando la idea de que me da miedo el otro polo. Y eso es lo que se manifiesta en mi vida. Esta es la ley de atracción. La vida me manifiesta lo que yo estoy irradiando, como si fuera un celular o una antena de televisión o lo que fuera. Yo estoy irradiando el temor a ese polo, y ese polo es el que se manifiesta en mis relaciones, en mi vida cotidiana y en todo lo que hago. Entonces, si uno integra los polos, integra la energía, explora el polo que le da miedo o asco, entonces se transforma en un individuo íntegro, autónomo y feliz, que no depende de nada ni de nadie afuera, y brilla como un sol. ¿Comprendes? Estupendo, lo Entonces, comprendo. bueno, pero ya Una lo vimos, cosita, pero sí, decime. Entonces, vamos, te quería llevar al tema de eh, cómo se despertó, y se despertó por la misma cuestión que estipula Buda como clave para crecer y ser feliz en la tierra, que es el desapego. Es decir, si uno se queda pegado a lo que cree que es bueno, que es lindo y que vale la pena, está irradiando el temor a que se termine. Y se termina. y se termina. ¿Se entiende? Entonces el desapego, es decir, todo esto es precisamente el camino de crecimiento espiritual de un ser humano. Es decir, de qué manera, qué es lo que tenemos que dejar hoy para seguir creciendo. Es una pregunta íntima, muy potente, pero que la astrología científica posibilita, digamos, la visión de la polaridad en la que yo estoy apegado, a la que yo estoy apegado. Y el otro polo lo dejo ahí en sombras, o lo que decía Jung, las energías en sombra. Pues uno se polariza en un extremo y al otro no le da pelota, y la vida se ocupa de que uno, Plantártelo, de claro. ponértelo de frente. Bueno, entonces la cuestión es que el desapego, producido por, digamos, en mi caso, por Urano opuesto a mi Urano natal, y en el caso de María, el tránsito de Plutón por el ascendente en Escorpio fue algo realmente impresionante. Fueron dos crisis que además estábamos juntos y bueno, fue estupendo y es estupendo todavía. La cuestión es que esto nos lleva, es decir, a mí me llevó a estudiar astrología, ingeniero electrónico, gerente de consorcios en Techín, a estudiar astrología. ¿Te das Claro, cuenta? un poco para Sí, situar a la gente, sí. lo que era Techin en ese momento era una de las multinacionales más importantes que había en Sudamérica. Entonces, para situar Y a lo las es personas. todavía, sí, Y sí. lo es. Lo es todavía, sí. Entonces, realmente fue uraniano, muy loco el largar todo para ir a plantar rabanitos a un invernadero con río porroteo, ¿te das cuenta? Y a cultivar gallinitas, ¿no? A punto tal que el hermano de María nos visitó una vez, insólitamente. El tipo era un experto en sistemas, y le dijo a María, pero te viniste a vivir al culo del mundo. Cuando A la vio, loma del orto, que se dice en Argentina. estábamos teniendo una vida bucólica estupenda, pero estábamos bien metidos en una escuela espiritual. Este es el gran tema, el gran... Ahí quiero ir. bueno, Un poco como, ¿cómo es que aterrizás en toda esa gran escuela espiritual? bueno. Por razones que para mí son desconocidas, porque la vida tiene un orden que uno conoce muy poco en realidad. La vida está bien ordenada y está diseñada para que seamos felices, pero como uno no lo conoce, sufre al pedo, digamos, ¿no? Pero bueno, esta es la idea básica de 7.200 millones de habitantes del planeta Tierra en este momento. Algunos pocos se avivan, otros no.
Esta es la idea. Y brillan desde el sol, irradian, dejan de tener miedo y bronca. Esta es la clave, ¿no? Entonces, por razones totalmente desconocidas, yo tuve contacto después, inmediatamente después de renunciar a Techín, conocí todas las escuelas espirituales que tuvieron trascendencia planetaria a partir del año 1975, como estaba preanunciado por Alice Bailey, y conocí un montón de escuelas de la India, de Japón, de Estados Unidos, y digamos que tenían sede en Argentina. Entonces, de esa experiencia de muy pocos años, surgió una que era la mejor para mí, y esa fue la que seguimos durante, hasta ahora, digamos, ¿no? Hasta que generamos, o yo generé la Universidad Nacional del Alma, que en realidad es la única escuela, universidad del planeta que no toma exámenes ni otorga títulos, porque se entiende que el maestro es la propia alma del individuo, si uno acepta que tiene alma, si no, se jode, digamos, ¿no? Es muy sencillo el tema. Bueno, hay Ahora, si algunos uno que no ayuda... tienen alma, me parece, en este planeta. No, todos los seres humanos somos iguales, pero todos somos distintos, ¿no es cierto? Al mismo tiempo. Somos únicos e irrepetibles, ¿no? Poderosos, inmortales, divinamente inteligentes y libres. Esta es la razón, el libre albedrío es la clave por la cual, digamos, opera el descubrimiento en el año 1995 de la teoría astrolográfica, que se publica en el libro que se llama Las fuentes de la creatividad humana. Esta teoría astrolográfica es un corolario de otra teoría que me llegó leyendo, como estábamos leyendo de todo, lo espiritual, en esa época, por un libro norteamericano en el que figura Pribram, que es la teoría del alma de Pribram, ya que estamos hablando del alma. En 1975, Pribram formula la primera teoría científica de la existencia del alma humana, diciendo que si Einstein tiene razón con el tema de que todo es energía, entonces cada ser humano puede ser considerado un holograma viviente de todas las energías inteligentes que hay en el universo. Si Dios existe en ese universo en forma de energía inteligente, también está en nosotros, dentro nuestro. Y esta es la clave de la teoría científica de la existencia del alma, que genera luego la teoría astrolográfica, que realmente la carta natal es el estado energético del universo, con los nombres de todos los dioses y diosas y circunstancias de dioses y diosas griegas del Olimpo, que es lo que le da sentido profundo a la astrología científica, con la teoría astrolográfica. Es decir, precisamente como incorpora la teoría astrolográfica todo el conocimiento del Buda y del Cristo, no es difundida por los astrólogos predictivos comunes, ni siquiera por vos, digamos. Pero, Ya sabes que yo tengo varias pero líneas de la escuela. gente todavía va a que le digan, ¿y dónde tengo que irme de vacaciones o qué tengo que hacer para ser feliz? Y eso se lo tenés que preguntar a tu alma, digamos. El único maestro es la propia alma. No hay ningún maestro encarnado en esta época, que es otra cosa que aprendimos en la escuela arcana. Es decir, no hay, es la época del Kali Yuga, todos los maestros están guardados. Van a volver, pero cuando aprendamos un poco más la calidad de relaciones humanas, ¿no? Aprendamos a generar relaciones de alta calidad.
Entonces, este, este tránsito por lo espiritual, digamos así, de primera mano, porque la escuela que nosotros seguimos tiene una característica muy particular. Son los escritos originales de Alice Bailey, que te llegan por internet, además. Y bueno, si no estudias en esas condiciones, y no estudias más, ¿viste? Es decir, somos muy vagos y no estudiamos, pero es la mejor escuela porque además es impersonal. Es decir, no hay intermediario humano entre el conocimiento de Alice Bailey, supervisado por el maestro tibetano, y el parvulillo que estudia las lecciones, ¿entendés? Entonces, empezaste con la escuela arcana, o sea, con la línea de Alice Bailey. ¿Querés comentar un poco cuál es la línea de Bailey que empieza en Bueno, Blavatsky, Roerich? claro, digamos que la historia es muy breve y muy significativa. Estudiando en la escuela, leyendo los libros, aprendimos que en realidad el proceso evolutivo de la vida en la Tierra está teniendo un éxito notable y anticipado, porque el hombre, mejor dicho, el hombre no, el hemisferio occidental generó una cuestión que conocemos con la universalización del sistema educativo. Todo el mundo sabe leer y escribir. Esto genera un desarrollo mental por encima de las perspectivas de los maestros. Entonces, este enorme desarrollo anticipado de la mente humana genera al mismo tiempo una enorme crisis y una gran oportunidad, como dicen los chinos. Es decir, la crisis es peligro para algunos y oportunidad para otros. El peligro es que un ser humano con la mente desarrollada prematuramente, digamos, puede llegar a ser mucho más cruel que cualquier animal. Y eso lo vemos todos los días con el proceso, con las guerras en Oriente, lo vemos con, digamos, todo lo que nos, con, digamos, todos los inmigrantes que huyen de las guerras porque le tiran bombas. Entonces, si vos pateas un hormiguero, es probable que te llenes de hormigas hasta el culo, ¿viste? Pero eso, como que no prevén lo que tienen, no lo ven Causa y a efecto. eso. ¿Eh? Causa y No lo pescan. efecto. Bueno, la cuestión es, claro, la cuestión es que esta enorme, este enorme peligro para también hay una oportunidad. La oportunidad es que hay una enorme cantidad de individuos humanos con la mente desarrollada y que pueden despertar a una vida plena y abundante. Este es el tema. Pueden brillar desde el sol, en lugar de operar desde la luna como animalitos miedosos o enojados. ¿Entendés? Entonces, por esa razón, para paliar el enorme peligro y para aprovechar la gran oportunidad, los maestros diseñaron la revelación de todo lo que siempre estuvo oculto y que se llama esotérico. Esotérico es lo que está oculto, lo exotérico es lo que está visible. Entonces, todo lo esotérico siempre fue prohibido, nunca se aceptó la divinidad humana hasta Pribram, que dio la teoría. Y entonces los sacerdotes se enojan mucho, del alma hablamos nosotros, dijeron, no, pero esto es científico, no es místico, Se ¿entendés? generó el libre mercado del alma. Claro, que todos somos seres divinos, todos somos huipidiles. Bueno, la cuestión es que, digamos, esta generación de las escuelas espirituales, yo tuve la oportunidad
después de salir de Techín, de visitar todas ellas y de tomar contacto con los dirigentes de todas. ¿Podés E hacer así como indudablemente, un un, repaso, comentar un un poquito el repaso, proceso? digamos, Sí, rápido. el repaso es muy simple también. Digamos, el planeta Tierra tiene 5 centros espirituales. Uno que está ubicado en Nueva York, otro en Tokio, otro en Darjeeling, en la India, otro en Ginebra, en Suiza, y me falta uno, no, Nueva York, Tokio, Tokio, y Ginebra, Londres, el otro, el quinto, Londres. Londres. Todas, todas estas ciudades tuvieron un desarrollo espiritual brutal desde el 75 en adelante. Por ejemplo, Alice Bailey escribió sus libros en Nueva York. Los publicó entre 1930, perdón, entre 1919 y 1949. Pero luego el centro que estaba en Nueva York fue pasado al cono sur de América. Eso también nos enteramos. Entonces, de estos 5 centros salen las escuelas espirituales que tuvieron mayor trascendencia planetaria y que son, por ejemplo, la de Sai Baba en la India, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Brahma Kumaris, también de la India. Por ejemplo, las escuelas espirituales que existen en Londres, entre las cuales figura la de Krishnamurti. De Tokio aparece la Soka Gakkai Internacional, que todavía existe y tiene una prevalencia notable entre los argentinos, por ejemplo, pero tiene trascendencia mundial. Y esta que te digo yo, la Escuela Arcana, que es una derivación de las revelaciones que hicieron 3 mujeres. Elena Blavatsky, rusa, que escribió La Doctrina Secreta, donde explica todo. Alice Bailey, donde los libros son científicamente perfectos, y Elena Roerich, que son las 3 mujeres que revelaron. ¿Por qué revelaron todo? Porque los maestros no están encarnados, pero como ellas son telépatas notables, se comunicaron con los maestros y los maestros le bajaron línea y se escribieron 50 libros que nos tragamos prolijamente, incluso mientras estábamos en Techín con María durante estos últimos 30 años, o 30 y pico de años. Y entonces de ahí nace, De ahí nace, digamos, no solamente de la lectura de los libros, sino de la experiencia curiosa de tener, digamos, de tener contacto con los dirigentes de todas las escuelas. Elegimos la Arcana, porque es impersonal, porque te llega por internet y porque realmente no hay intermediarios entre la información de Alice Bailey, supervisada por el maestro tibetano, y el tipo que estudia las lecciones todos los días y medita con pensamiento simiente. ¿Comprendes? comprendo que una escorpiana, doble escorpio y un ariano a tope hayan elegido esa escuela. Además, sí, por Además, supuesto. Bueno, entonces, la gran clave de la astrología científica, digamos, esto genera una serie de cosas. La creación de SIDERE, que son las siglas de Solar para la Investigación y el Desarrollo de las Relaciones Humanas, que sigue todavía y que es la página. Sidere es con S y H al final, ¿no es cierto? Como Siderio, pero con H al final. Y en el 2010, la Universidad Nacional del Alma, que tiene, digamos, la idea de... no tiene alumnos, porque, digamos, como no se toman exámenes ni se otorgan títulos, ¿a quién carajo le importa? A nadie.
Le Porque, importa a los que nos bueno, importa. claro, les importa solamente a aquellos que consideran que el hombre está diseñado para no reconocer a ninguna otra autoridad más que la de la propia alma. ¿Te das cuenta? Entonces, evidentemente, hay pocos individuos que se consideren íntegros. Lo más fácil, incluso entre las psicólogas, es el tema de la falta. A mí, yo estoy incompleto porque mi mami me cagó a pedos o algo por el estilo, o porque me violó mi papi. No, no tiene nada que ver, pero bueno, es decir, es otra cosa el orden de la vida. Y, digamos, la psicología tampoco lo toma de una manera donde ingrese lo espiritual como clave, que ¿En qué está se en diferencia? Una pregunta, Charlie. sí, ¿En qué se diferencia la astrología científica científica con respecto a las otras astrologías? a O sea, a la yo común? conozco Bueno, la diferencia esencial es que la, la astrología no puede ser predictiva, porque viola la ley del libre albedrío humano. Entonces, esto está muy claramente expuesto en el mito de Fineo. No sé si vos te acordás del mito de Fineo, pero lo si repetimos porque vale me la acuerdo. pena. Fineo era un adivino, era un astrólogo El que le astrólogo del predecía, Olimpo. claro, en el Olimpo griego que le predecía el futuro a la gente. Cuando Zeus se entera que Fineo le predecía, le comentaba el futuro a la gente, tomó una medida drástica, lo aisló de la gente, lo mandó al pie de una montaña, cerca de un pueblo, aislado totalmente, ¿no? Como en el Tíbet, algo por el estilo. Pero no era el Tíbet. Y lo condenó a comer mierda el resto de su vida. Porque unas aves gigantescas, las aves del pantano de Stinfale, dos de ellas, le defecaban y le orinaban la comida. Y Fineo sobrevivió porque se la comía la comida. Y se la comía porque no tenía olfato, que es la clave espiritual. Vos no podés violar la ley. Entonces, cuando le preguntaron a Zeus por qué había sido tan bruto, él dijo porque viola las leyes de la vida. Una de las principales es que cada uno de los seres humanos es libre. El libre albedrío es una condición humana de diseño. Entonces, uno tiene que elegir y en realidad hacerse cargo de lo que elige sin quejarse ante el gobierno de turno o ante la mamá o ante el papá o ante la mujer o ante quien sea. Uno tiene que asumir la responsabilidad por su propia vida. O como decimos los ingenieros electrónicos, uno tiene que aprender a gerenciar la propia vida y dejarse de joder, digamos, con la queja. Es un Entonces, desperdicio energético. ¿cuáles son las líneas que confluyen en la astrología científica? Bueno, en primera instancia está esta condición de no predictiva de la astrología. En segunda instancia, la teoría astrolográfica le restituye el carácter de ciencia a la astrología, que hoy es considerada un pasatiempo por la mayor parte de los científicos, digamos. Porque le restituye, ¿por qué? Porque la astrología fue la madre de todas las ciencias. Antes los reyes consultaban a los astrólogos, no a los políticos, ni a los financistas, ni a los ingenieros, ¿viste? ¿Cómo se dio vuelta la torta, no? Ahora, Claro. los que Bueno, eran los sanateros de antes, ahora son los señores, respetados. claro, claro. ¿Comprendés? Pero la astrología, ¿por qué? Porque con la teoría del alma y la teoría astrolográfica resulta mucho menos pelotudo que antes esto de mirar al cielo para conocerse uno. ¿Comprendés? No había ninguna razón lógica hasta la teoría astrolográfica. Pero como la carta natal es
confeccionada con el estado energético que tenía el universo, es decir, la galaxia de la Vía Láctea, con sus constelaciones del zodíaco y todos los planetas del sistema solar, su ubicación relativa y su ubicación dentro de lo que significa las casas, el círculo de la carta natal. Entonces, esto tiene una razón lógica poderosísima. ¿Qué significa tener Venus adentro? ¿Qué significa tener Marte adentro? ¿Qué significa tener Quirón, el punto de desprecio, en la cúspide del ascendente, por ejemplo? Ese soy yo. Quirón en la cúspide del ascendente. ¿Qué te parece? Es un bombazo. Bueno, la cuestión es que es no predictiva. Recoge toda la enseñanza de Buda, porque respeta el libre albedrío precisamente, y esa es la razón por la cual mis amigos astrólogos no publican la teoría astrolográfica todavía. El año pasado fui al Cava a dar una conferencia sobre esto. No Comentamos sé lo que si... es el CABA Sí, sí. para que la gente se El entere, Centro Astrológico de Buenos Aires. que es uno de los Donde, centros astrológicos más importantes de Latinoamérica. claro. Y digamos, la conferencia que yo di no fue muy del agrado de la mayoría de los concurrentes, pero sí de algunos, ¿no? Es decir, como esto que no puede ser predictiva, como que recoge la sabiduría de Buda y la de Cristo, viste que si hacemos ciertas cosas podemos ser felices y eventualmente podemos ser magos blancos y luego generar un cuerpo perfecto de luz como Cristo, ¿no? Claro, pero hay Pero un punto en el que sí, vos y yo estamos de acuerdo. O sea, la astrología no puede ser predictiva porque no puede ser rígida de decir te va a pasar esto y te va a pasar, pero sí te puede orientar esas energías de las que habla la astrología predictiva, te puede orientar hacia una cierta dirección. Entonces, por absolutamente. ejemplo, hay Si una uno cosa conoce, sí, que vos decime, trabajás en astrología científica, que es la luna progresada. correcto. Entonces, bueno, un poquito, primero comenta un poquito cómo fue lo de la charla esta del Cava y después seguimos con lo Va. de la luna Bueno, progresada. el Cava, digamos, yo presenté en el Cava un libro, mi último libro de astrología. Hay 16 libros de astrología en mi página que pueden leerse. Es decir, sobre la base, todos los libros de uno de Alice Bailey que se llama Los Trabajos de Hércules. Y los trabajos de Hércules de Alice Bailey, digamos, reformulado, generan un libro que se llama Servicio a uno mismo, a la humanidad y al plan divino. Es decir, pero el servicio empieza por uno mismo. Esta es la gran clave de la Biblia inclusive, porque la caridad bien entendida empieza por casa. Si yo no sé cuidar mi cuerpo y no sé cuidarme, y no aprendí nada todavía. Si yo no soy feliz, sanito, y no aprendí un carajo, te das cuenta. Entonces, este es el gran tema. Si yo no puedo manejar mi mente, ni puedo manejar mis emociones, y me manejan los medios de comunicación, y soy un pelotudo muy grande, te das cuenta. Bueno, a mí me manejaron los medios supremamente, bastante, lo cual generó una crisis muy interesante. Bueno, Una crisis en el cuerpo. sí, sí, totalmente. Bueno, la cuestión es que eh, en este libro se resume el concepto del libro de Alice Bailey, que es la base, digamos, de, de los 12 trabajos de Hércules, que son los que generó el héroe para llegar a la inmortalidad. Este es el gran tema de los trabajos de Hércules. Y uno no accede al poder espiritual si no demuestra que va a emplear todas las energías espirituales para beneficio propio y de la humanidad. Si no, no te dan bola, ¿viste? Porque No te pasa Hitler, el link. los libros de Alice Bailey, López Rega también lo leía, y bueno, hay muchos que leen los libros tratando de encontrar
el secreto del poder espiritual. Algunos lo logran y son los que tienen el poder en el planeta en este momento, que son, digamos, los magos negros, ¿no? Los tipos que usan todo el poder para multiplicar el dinero y las bombas atómicas, ¿no? Es decir, la plutocracia global, que es la que maneja el planeta Tierra, está compuesta por, eh, digamos, los que manejan a los narcotraficantes, los financistas, buitres particularmente, y los dioses de la guerra. Los violentos, los usureros y los traidores a todas las patrias, como dijo en su momento mi amigo, el que escribió La Divina Comedia. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Que No, habla. esta es la Divina Comedia. Los cuatro Sí, jinetes está en la Biblia, sí, que es sí. el Apocalipsis, ¿no? Pero la, la Divina Comedia fue escrita por Dante Dante Alighieri. Alighieri y ahí escribió en el libro Infierno, porque la fue a buscar a su amada que se había muerto, por el cielo y por el infierno, y conoció el cielo y conoció el infierno. Y ahí relata que los tres niveles inferiores del infierno están ocupados por los violentos, los usureros y los traidores a todas las patrias, ¿no? Bueno, que Y de son los ahí que la palabra plutocracia, que viene de ahí viene de plutocracia. Claro, el rico, el poderoso, ¿no? Mm. Pero es un poder material, es decir, ni se acepta la existencia del poder espiritual, ni la hipótesis. Los que tienen bombas atómicas y juntan guita no creen en que esto sea cierto. Y entonces, por eso hay una civilización que está muriendo sobre bases, llegó al apogeo y está muriendo. Y al mismo tiempo está naciendo otra civilización nueva. Bueno, todos estos conceptos están en un libro muy interesante que se llama El fin de los intermediarios, que es clave porque nos indica de dónde vamos a sacar la energía, el dinero, las telecomunicaciones, no sé, la creatividad para y la medicina para crear lo nuevo, ¿entendés? Si es cierta la hipótesis de Toynbee en Londres, que dijo que realmente hay este hombre escribió un libro de 12 tomos que se llama Estudio de la Historia, donde relata que clasifica 21 civilizaciones y la única viva es la civilización occidental globalizada. Y cuando murió se preguntaba si iba a subsistir o iba a cagar fuego. Bueno, explica este tipo por qué está cagando fuego, digamos. Entonces está todo muy claro y el tema es que en esta época de la historia de la humanidad nosotros estamos preparados para realmente crear lo nuevo y ser autónomos y felices como individuos y sellar la puerta donde se halla el mal, que es la ignorancia y la pelotudez, digamos, ¿no? En palabras búdicas, traducidas. Bueno, escuché una Pero cosita. sí, Vamos, estamos a punto de... sí, vamos a comentarle a la gente que nos está escuchando que vamos a hacer, eh, vas a compartir, bueno, vamos a compartir lo que es unos programitas los próximos días con respecto a lo que es los 12 trabajos de Hércules. Y bueno, un poco para que estén atentos a seguir la programación que viene con respecto a esto. Entonces, que para redondear Sí, la entrevista, yo presiento cuál va a ser tu respuesta, pero pero te vas a jugar igual. ya, Ya ya los nos estamos conocemos. conociendo bastante.
Entonces, qué consejo podés dejarnos como final? Un consejo así, en unas palabritas que quieras dejar aquí a la audiencia. ¿Qué Lo consejo primero así? es que, sí, lo primero es que todo el planeta Tierra y toda la vida sobre la Tierra está diseñada para que nosotros seamos felices, autónomos y brillemos como soles, no seamos dependientes, quejosos y tomados por el miedo y por la bronca. Es decir, esto se ve con muchísima precisión en una carta natal hecha con la astrología científica que nos orienta sobre cuáles son, en el concepto de Jung, mis energías en sombra. Porque estas energías que yo no manifiesto, en realidad son tan poderosas que se manifiestan igual en forma de síntoma. Si yo elijo bien y elijo y no traiciono a mi alma, soy feliz y sanito. Y si elijo mal, sufro, me enfermo y me muero antes por ignorante y por pelotudo. Este es el diseño de la vida en el planeta Tierra que se puede ver en la carta natal con muchísima precisión, con las típicas, digamos, técnicas de la astrología, como por ejemplo la revolución solar y la luna progresada. Es decir, esas son indicaciones de autoconocimiento junto con la carta natal que me permiten a mí ubicarme de una manera mucho más inteligente y mucho más amorosa en el estupendo planeta Tierra que elegimos para vivir. Porque fue una elección del alma. Los padres también los elegimos para vivir, la Argentina también la elegimos para vivir, digamos, aunque no parezca lógico. Entonces, todos somos huipidiles. Esta es la frase que cierra todo. Es decir, todos somos seres únicos, irrepetibles, poderosos como 10 bombas atómicas, divinamente inteligentes y libres. Inmortales, divinamente inteligentes y libres. Huipidiles. Esa es una nueva palabra que fue acuñada precisamente para dar a conocer de una manera rápida cuál es la naturaleza real de todo ser humano nacido en la Tierra, aunque parezca muy ignorante y o muy pelotudo. Este es el tema básico. Es un Ok, Dios en potencia. estupendo. Una última pregunta. ¿Qué libro recomendás que no hayas escrito vos? Hablaste de la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Algún otro Bueno, libro así que hay digas? un libro que está en mi programa de vida plena que se llama Visión. Visión está en mi página. Es una traducción de un libro de Ken Keiri, un norteamericano, especialista en metafísica para niños, y que tiene, no, son 30 páginas, creo, es muy Sí, cortito. muy breve. Hay Debe estar muy que, bueno. hay que bajarlo y leerlo y tenerlo en la mesa de luz porque nos cuenta la historia del universo y de la humanidad y el posible futuro de la humanidad. Y la situación actual, ¿no? Bueno, entonces, eh, repetí tu página web para que la gente sepa dónde bajarse los libros que estás comentando y demás. www.sidere, con S y H al final, .com.ar. Ahí están Bueno, todos los libros, incluso el de Visión, por supuesto, ¿no? Así que genial. bueno, estamos en Bueno, contacto. Charlie, Te mando un gran abrazo. entonces, eso, nos despedimos de la gente que nos está escuchando, que estén atentos a los próximos programas que vamos a hacer aquí con Charlie sobre Que por lo los menos van a 12 ser trabajos de divertidos. Hércules. No sé si serán importantes, pero van a ser divertidos. Como los trabajos de Hércules, que son muy, muy buenos los trabajos de Hércules. Bueno, bárbaro, Bueno, muchas gracias. Buenos días. hasta luego la gente.
Chau, chau. Chao, chao.